Dicen que México es tierra de tradiciones, de fe y de fantasmas. Desde hace generaciones, en distintos rincones del país se han contado historias que desafían cualquier lógica. Apariciones, exorcismos, milagros y maldiciones que para algunos fueron tan reales como el lugar donde ocurrieron. Y aunque muchas de esas historias se acercan al terreno de la leyenda, hay otras que fueron documentadas, investigadas e incluso registradas por testigos que todavía recuerdan lo que vieron. Hoy vamos a recorrer una vez más nuestro país para hablar sobre esos episodios donde lo sobrenatural se impuso ante cualquier explicación lógica, convirtiéndose en parte del lado más oscuro de México. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 casos paranormales ocurridos en México. Les recordamos que pueden escuchar este contenido en formato de audio en Spotify o en su plataforma de podcast favorita. Y si les gustan los relatos del público, también les recordamos que ya está disponible la nueva temporada de Historias de Mundo Creepy en el formato de narración clásico para que puedan escucharlo en el canal del mismo nombre. También si les gustan nuestras creepypastas más clásicas escritas por nosotros, tenemos el canal Creepypastas de Mundo Creepy y Noctámbulos Podcast si son más de crimen real y cosas extrañas de la historia. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Las sesiones espiritistas de Francisco y Madero. Cuando se habla de Francisco y Madero, casi todos piensan en el héroe revolucionario, en el hombre que se enfrentó a Porfirio Díaz y que murió defendiendo nuestra democracia. Pero detrás del político, del idealista y del mártir, existía otro Madero, uno del que poco se habla y que para muchos es más misterioso y perturbador. Desde muy joven, Madero se interesó profundamente por el espiritismo, una práctica que en aquel tiempo dividía opiniones, incluso más que en la actualidad, y también generaba tanto curiosidad como rechazo. Francisco pasaba largas horas leyendo con devoción las obras de Allan Kardec, el filósofo francés que popularizó la comunicación con los muertos, y se entablaba en meditaciones que podían durar horas, intentando alcanzar lo que llamaba el plano de la verdad. Fue así como, según él mismo escribió, comenzó a escuchar voces que no provenían de nuestro mundo. Fue en 1891 cuando registró en sus diarios su primer contacto con una entidad que se hacía llamar José, a quien consideró una especie de guía espiritual. Con el tiempo, esa voz se convirtió en su compañera constante, aconsejándolo, consolándolo y empujando a Madero hacia lo que él veía como su destino: reformar el alma de México. Sin embargo, José no era la única presencia que había llegado a sentir. En algunos de sus cuadernos mencionó haber recibido mensajes de personajes históricos, entre los que destacaba el espíritu de Benito Juárez, quien le hablaba sobre la necesidad de justicia, sacrificio y redención para el país. De esas sesiones nacieron cientos de páginas donde, entre frases entrecortadas, un tono que parecía más dictado que pensado y una letra apretada, terminaba formándose lo que hoy se conoce como los diarios espiritistas de Francisco y Madero. Y en ellos se pueden leer mensajes que parecieran predecir con precisión lo que vendría después. En una de esas sesiones, Madero escribió que los espíritus le hablaban del sacrificio necesario para que México renaciera purificado. Él creía en esas palabras con una fe absoluta, y cuando decidió enfrentarse al régimen de Porfirio Díaz, estaba convencido de que no actuaba solo, sino que era simplemente el instrumento de una fuerza mayor. En sus textos escribió que los espíritus le habían encomendado una misión, y que su deber era cumplirla sin importar las consecuencias. En 1911, ya como presidente, publicó bajo el seudónimo Bima su obra más personal, El Manual Espírita, un libro donde explicaba su versión del alma,
la reencarnación y la comunicación con los muertos. Para algunos esto no era más que una simple muestra de excentricidad inofensiva, pero para otros era una alarmante señal de desequilibrio. Sin embargo, para Madero, el espiritismo era más que una creencia, era su forma de entender el mundo que lo rodeaba. Se cuenta que durante su tiempo en el Palacio Nacional continuó realizando sesiones en secreto. Se dice que se sentaba en medio de una habitación, encendía una vela, cerraba los ojos y dejaba que la pluma se moviera sola, guiada, según él, por manos invisibles. Algunos miembros de su círculo cercano aseguraron que lo habían visto hacerlo y que después de esas noches solía salir pálido, con el rostro cansado y las manos temblorosas. A veces murmuraba frases incomprensibles. Otras simplemente decía que había recibido una advertencia. Cuando los periodistas descubrieron esa faceta de su vida, comenzaron a burlarse de él sin piedad. Lo llamaban el presidente medium, el loco de los espíritus, y aseguraban que tomaba decisiones políticas dictadas por fantasmas, algo que de hecho Madero nunca negó haber hecho. En una de sus cartas incluso llegó a escribir una frase que resumía su forma de entender esto: los espíritus guían a la humanidad, yo solo soy su instrumento. Con el paso de los meses, sus mensajes se tornaron cada vez más sombríos. Por ejemplo, en enero de 1913, escribió en su diario que sentía a sus guías más cerca que nunca y que parecían estarlo esperando para una transición inevitable. Apenas unas semanas después, estalló el golpe de Estado y el 22 de febrero, Francisco I. Madero fue asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez en la Ciudadela. Cuando sus pertenencias fueron revisadas, se encontraron varios de sus cuadernos llenos de anotaciones recientes. En la última página de uno de ellos, una frase destacaba, escrita con tinta fresca: el ciclo está por cumplirse. Actualmente, los diarios espiritistas de Madero se conservan en archivos y museos. Son documentos reales, con su caligrafía, con sus fechas y sus propias palabras. Quienes los han estudiado dicen que algunas páginas parecen escritas por otra mano, como si realmente alguien más hubiera tomado el control durante aquellas largas noches de silencio. Madero fue un político, un reformador y un mártir, pero también fue un hombre que creyó escuchar voces del más allá y las siguió sin dudarlo, aun cuando esas mismas voces parecían advertirle sobre su trágico destino. Y es quizás por eso que, cuando su cuerpo cayó en la madrugada de aquel febrero, él no pensó que todo estaba terminando, pues tal vez solo estaba regresando al lugar de donde durante tantos años creyó estar recibiendo sus indicaciones. Platonov, el fantasma ruso del metro. A lo largo de los años hemos contado en este canal muchas historias sobre el metro de la Ciudad de México. Apariciones, túneles secretos y estaciones donde la gente asegura haber visto cosas que no deberían existir. Pero sin importar cuántas veces toquemos este tema, siempre surgen más relatos, nuevos testimonios y leyendas que emergen desde las entrañas del sistema de transporte más grande de Latinoamérica. Y quizá una de las más escalofriantes ocurrió a inicios de los años 90, cuando el metro vivió uno de los accidentes más trágicos en su historia. El protagonista era un inspector que trabajaba en la línea 3, entre las estaciones Potrero y La Raza, llamado Víctor Castilla Platonov, descendiente de una familia de origen ruso. Aquel día, el sistema había sufrido una falla técnica y Platonov fue asignado para revisar uno de los trenes averiados. El procedimiento era rutinario, tenía que esperar el convoy, descender a las vías y trasladarlo hacia los talleres. Pero esa tarde algo salió mal, pues nunca notificó su descenso al puesto de control central y cuando los trenes retomaron la marcha, nadie lo volvió a ver, al menos no con vida. Las horas comenzaron a pasar y su nombre empezó a escucharse por la radio una y otra vez, pero no había respuesta. Los operadores lo voceaban por todo el sistema. «Inspector Platonov, responda».
pero el canal permanecía en silencio. Fue hasta una inspección de rutina cuando los trabajadores hicieron un descubrimiento que nunca podrían olvidar. Al revisar uno de los trenes que llegaba al taller, encontraron una bota atorada entre las ruedas metálicas y dentro todavía estaba un pie humano. El resto del cuerpo apareció más adelante en fragmentos. Entre los restos se halló su credencial del sistema de transporte colectivo, confirmando que Víctor Castilla Platonov, el inspector, había muerto arrollado, atrapado entre los mismos vagones que tenía que revisar. Su muerte provocó conmoción entre los empleados y se dice que durante algunos días los trenes de la línea 3 se detuvieron en su memoria. Sus compañeros realizaron una ceremonia breve antes de retomar el servicio, pero lo que vendría después fue lo que transformó esta tragedia en una leyenda. Meses más tarde, varios conductores comenzaron a reportar cosas extrañas. Aseguraban haber visto a un hombre caminando junto a las vías, vestido con el uniforme del metro y con el mismo casco que utilizaban los inspectores. Sin embargo, cuando pedían cortar la corriente para inspeccionar el tramo, no había nadie ahí. Otros decían haber hablado con él, creyendo que era un colega más, hasta que el supuesto trabajador se presentaba con una frase que los dejaba helados. «Yo también soy inspector, me apellido Platonov». Estas descripciones coincidían perfectamente con el hombre que había muerto tiempo atrás. Todo provocó que el rumor se extendiera como el fuego. Los trabajadores aseguraban escuchar pasos, golpes metálicos o sentir que alguien los observaba desde los túneles. Algunos, para intentar calmar este espíritu, incluso llevaron agua bendita y flores a la zona donde había ocurrido el incidente, pero nada de esto parecía hacerlo desaparecer. Una noche, un regulador de la línea 3 respondió una llamada por radio. Del otro lado había una voz conocida, grave, pausada, la misma de siempre. «Aquí Platonov, reportando mi salida». Los operadores se miraron unos a otros paralizados. Algunos juran que uno de ellos respondió casi de forma automática: «Enterado, Platonov, descansa». Y como si aquellas palabras trascendieran más allá de la vida, Platonov dejó de manifestarse a partir de esa noche. Ya no hubo más reportes, no hubo apariciones y tampoco voces en la radio. Con los años, la historia se volvió parte del folclore del metro. Algunos la cuentan tal como ocurrió, mientras que otros dicen que Platonov de hecho había muerto salvando a una mujer que intentó arrojarse a las vías, mientras que otros aseguran que en realidad fue un conductor del tren el protagonista del relato y no un inspector. Cada versión tiene sus propias variaciones, pero todas comparten lo mismo: un hombre atrapado en su deber, recorriendo los túneles oscuros donde había encontrado la muerte. En 2021, un usuario de redes sociales identificado como Ricardo Castilla Platonov confirmó que el inspector existió en realidad y que era su hermano. Incluso explicó que la tragedia ocurrió mientras Víctor estaba realizando un cambio de vías tras otro accidente y que un error en la comunicación del regulador provocó que el tren pasara justo cuando él estaba encima de las vías. Este testimonio familiar, sumado a las historias que todavía se repiten entre los empleados del sistema de transporte colectivo, mantiene muy viva la figura de aquel hombre que, según dicen, jamás pudo marcar su salida. Y es que quizá en algún rincón oscuro de los túneles todavía se pueda escuchar su voz cumpliendo aquella última ronda. Aquí Platonov, reportando mi salida. La Hacienda Cholul. Yucatán es conocido por ser uno de los estados más seguros de México. Un lugar tranquilo donde las calles parecen alejadas de la violencia que se vive en otras partes del país. Sin embargo, bajo esa calma, existen rincones que conservan un pasado oscuro, lleno de tragedias, supersticiones y relatos espeluznantes. Entre todos ellos, pocos son tan temidos como la Hacienda Cholul, también conocida como Cancapchen o Cázares, una antigua propiedad henequenera ubicada en los poblados de Cholul y Sitpach, al oriente de Mérida.
En su época de esplendor, a finales del siglo XIX, Cancapchen fue una de las haciendas más prósperas de Yucatán. Su nombre proviene del maya y significa pozo de tierra roja, y durante décadas simbolizó la riqueza y trajo el cultivo del enequén, el llamado oro verde. Pero tras ese auge comenzó un prolongado deterioro. Los trabajadores comenzaron a marcharse, las máquinas se detuvieron y el lugar quedó en ruinas. A partir de entonces, el sitio se ganó otra fama, una muy distinta, la de ser uno de los lugares más embrujados del sureste mexicano. Hoy sus muros agrietados y cubiertos de maleza se levantan como los únicos testigos de su pasado, y aquellos que se atreven a acercarse aseguran que el aire dentro es distinto, más pesado, más frío. Algunos dicen que incluso de día es posible observar las extrañas sombras que rondan dentro de la hacienda. Es tal vez por eso que no resulta sorprendente que los habitantes de la región conozcan este lugar con otro nombre: las puertas del infierno. Según la leyenda, en el corazón del edificio existía una bóveda subterránea donde se realizaban antiguos rituales, repletos de cánticos, animales sacrificados y luces que salían del suelo durante la noche. Era como si algo intentara abrirse paso entre las profundidades. Nadie sabe quién comenzó con esas prácticas, pero las desgracias no tardaron en llegar. Accidentes extraños, muertes repentinas y rumores de brujería que se esparcieron por los pueblos vecinos. Otra de las historias que más se repite y que conectan con esta vieja hacienda habla de un capataz llamado José, un hombre violento que abusó de una joven trabajadora que estaba a punto de casarse. Cuando el prometido se enteró, tomó un machete y, cegado por el dolor, eliminó al agresor. Pero la culpa fue más fuerte que su sed de venganza, y días después se quitó la vida. Los padres del joven, practicantes de magia negra, decidieron entonces maldecir la hacienda y a todos los que en ella habitaban. Desde entonces, se dice que el espíritu del capataz vaga por los pasillos, arrastrando cadenas y murmurando entre los escombros. Otra versión habla del patrón del lugar, un hombre temido por su crueldad, pues maltrataba a sus peones, pagándoles con monedas que lanzaba al suelo, las cuales habían ganado después de ser obligados a trabajar hasta el límite. Un día los trabajadores se cansaron de estos abusos, así que lo esperaron al regresar de un viaje, lo rodearon y lo atacaron con machetes. Cuando cayó al suelo, cuentan que de su espalda brotó una larga cola roja, revelando su verdadera naturaleza. Aterrados, los hombres huyeron del lugar, convencidos de que habían matado al mismísimo diablo. A lo largo de los años, las historias se fueron mezclando y la hacienda Cholul se convirtió en un símbolo del horror yucateco. Hoy el lugar sigue en pie, abandonado y devorado por el tiempo. Sus ruinas son visitadas por curiosos, por investigadores y también por turistas aventureros, que buscan comprobar si las leyendas son ciertas. Pero la mayoría solo se atreve a mirar desde lejos, y es que, en un estado tan pacífico como lo es Yucatán, resulta inquietante pensar que justo ahí, entre la calma y el calor tropical, existe un lugar donde, según dicen, las puertas del infierno se abrieron hace más de un siglo y jamás se han vuelto a cerrar. Hola, si estás disfrutando este contenido, solo tenemos un pequeño anuncio muy emocionante que hacerte. Y es que este próximo sábado 29 de noviembre vamos a estar de regreso en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Guadalajara. Estaremos haciendo una firma de libros a las 5 de la tarde en el stand C22 de El Perseguidor, así que nos vemos por allá. Estamos muy emocionados de verlos una vez más, así que no falten. Nos vemos este próximo 29 de noviembre. Los fantasmas de Tlatelolco. En el corazón de la Ciudad de México existe un lugar donde la historia parece repetirse una y otra vez, como si el tiempo se negara a seguir su curso. Tlatelolco, la llamada Plaza de las Tres Culturas, ha sido escenario de guerras, sacrificios, tragedias y silencios que todavía resuenan entre los edificios.
Hoy, quienes habitan la zona saben que ahí no solamente conviven 3 épocas diferentes, sino también 3 mundos: el de los vivos, el de los muertos y el de aquello que quedó atrapado entre ambos. El sitio, que en tiempos prehispánicos fue el último bastión mexica frente a los conquistadores españoles, terminó cubierto de sangre el 13 de agosto de 1521, cuando Cuauhtémoc fue capturado y el imperio cayó. Siglos después, los templos y conventos coloniales levantados sobre sus ruinas dieron paso a una urbe moderna, la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, inaugurada en 1964 como un símbolo de progreso. Diseñada por el arquitecto Mario Pani, prometía ser una ciudad del futuro, con más de 100 edificios, escuelas, jardines y avenidas amplias donde la modernidad parecía al fin reconciliarse con el pasado. Pero esta esperanza duró muy poco. El 2 de octubre de 1968, el mismo sitio que había sido testigo de la caída del mundo mexica volvió a teñirse de sangre. Aquella noche, el ejército abrió fuego contra miles de estudiantes que estaban reunidos en la plaza, dejando tras de sí un número incierto de muertos y un eco de dolor que nunca se ha borrado. 17 años más tarde, en 1985, otro desastre azotó el lugar: el terremoto que derrumbó el edificio Nuevo León y sepultó a decenas de familias. Desde entonces, Tlatelolco carga una herida que el tiempo no ha logrado cerrar y que muchos aseguran se manifiesta en formas que hoy resultan completamente imposibles de explicar. Los vecinos del edificio Chihuahua, por ejemplo, uno de los más emblemáticos de la unidad, afirman que por las noches se escuchan risas infantiles, pasos veloces y el rebote constante de una pelota. Dicen que se trata de un niño que aparece entre los pasillos y en la explanada, jugando solo entre las jardineras que rodean el templo de Santiago. Pero este pequeño, cuando es visto, se desvanece por completo. Algunos incluso aseguran que en los días de lluvia, el agua que baja por las escaleras parece teñirse de un color rojizo, como si la sangre derramada en 1968 todavía siguiera fluyendo bajo la superficie. Y este no es el único espíritu que habita las calles, pues entre las sombras de la Plaza de las Tres Culturas se cuenta la historia del bailarín de Tlatelolco, un joven vestido completamente de blanco que solía aparecerse a las 2 de la madrugada, flotando sobre el suelo. Los testigos aseguraban que corría por la zona arqueológica y llegaba hasta el atrio de la iglesia de Santiago, donde comenzaba a danzar frenéticamente, como si algo dentro de él necesitara ser liberado. Esta figura era tan nítida, tan real, que muchos vecinos llegaron a verlo varias veces. Según el cronista Cuauhtémoc Abarca, fue una vecina quien, durante una ofrenda de Día de Muertos, se atrevió a acercarse y a hablar con él, y le dijo que ya no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, el bailarín dejó de aparecer, pero su historia se mantuvo muy viva entre quienes todavía recuerdan haberlo visto. Otros relatos hablan de un estudiante fantasma que corre entre los jardines, escapando de un peligro invisible, atrapado en el instante eterno de aquel fatídico 2 de octubre. Y también de una niña del edificio Nuevo León, cuyo espíritu surgió entre los escombros tras el terremoto de 1985. La leyenda cuenta que fue sepultada durante el colapso y que antes de desaparecer por completo, se apareció en los pasillos para entregar un último mensaje a sus padres. Esta historia conmovió tanto a los vecinos que en algunas ofrendas en noviembre todavía le colocan dulces y juguetes en su memoria. Con los años, estas apariciones solo se han multiplicado. En los pasillos, algunos escuchan llantos lejanos. En los parques, sombras que caminan sin rumbo. Y en las noches más silenciosas, se dice que se pueden escuchar cascos de caballo galopando a toda velocidad. Un eco de los mensajeros coloniales que cruzaban el antiguo Tecpan siglos atrás. En Tlatelolco cada rincón pareciera tener su propio fantasma, como si las tragedias de distintas eras se hubieran fundido en una sola presencia. Hoy, quienes viven ahí intentan convivir con esa herencia. Algunos lo asumen con respeto, otros con miedo y resignación, pero todos saben que, cuando cae la noche y el viento sopla entre los muros agrietados, hay algo que despierta entre los edificios,
porque Tlatelolco no olvida y a veces tampoco deja ir. La enlutada de Tijuana. A finales de los años 50, Tijuana era una ciudad distinta a la que conocemos hoy. Sus calles apenas contaban con alumbrado. El pavimento era escaso y las noches parecían más largas de lo normal. En ese escenario, una figura vestida de negro comenzó a recorrer los barrios más antiguos, siempre después de la medianoche y siempre con un velo que cubría su rostro. Nadie sabía quién era ni de dónde venía, pero quienes la vieron de cerca juraban que aquello no era humano. La llamaron la enlutada, y durante semanas su presencia sembró el pánico entre los habitantes. Se decía que caminaba lentamente, pidiendo limosna con una voz débil, casi quebrada, y que si alguien se negaba a ayudarla, los amenazaba con mostrar su rostro. Los pocos que afirmaban haberlo visto describían una imagen difícil de olvidar. Su piel estaba carcomida, solo tenía un ojo, en medio de un hueco ennegrecido. No tenía nariz ni labios. Su carne se veía enferma y se deshacía como si fuera cera debajo de su velo. El miedo fue creciendo hasta convertirse en una histeria colectiva. La gente comenzó a dejarle monedas, comida y medicinas frente a sus casas, con la esperanza de que pasara de largo. Nadie quería tener contacto con ella. Pero la madrugada del 29 de mayo de 1958, la situación se volvió trágica. Cuando un hombre llamado Antonio Espinosa contó que, mientras conversaba con su esposa Teresa afuera de su casa, una mujer vestida de negro se acercó lentamente. A unos metros de distancia levantó su velo y dejó ver su rostro. Teresa cayó muerta de inmediato, víctima del susto, mientras que su esposo intentó perseguir a la aparición sin éxito. La figura simplemente se desvaneció entre las sombras. Al día siguiente, los titulares de los periódicos hablaron de la misteriosa enlutada que sembraba el pánico en Tijuana. La policía comenzó a recibir decenas de reportes de personas que aseguraban haberla visto. Algunos decían que se aparecía en la Capilla de Guadalupe, otros que recorría la avenida Leona Vicario llamando a las puertas. Una de esas noches, una mujer embarazada abrió la suya para encontrarse frente a aquella figura, y minutos después perdió al bebé que esperaba. Durante varios días, la ciudad vivió con miedo. Nadie salía durante las noches. Los choferes evitaban las calles menos iluminadas, y los niños crecieron escuchando advertencias sobre la mujer vestida de negro. Los medios continuaron alimentando este rumor hasta que una investigación posterior reveló algo inesperado. Según algunos testimonios, la enlutada no era un fantasma, sino una joven enferma de lepra que se cubría con un velo para ocultar su rostro. Pedía ayuda entre las calles y arrojaba algodones infectados a quienes se negaban a darle limosna, lo que alimentó el terror de los habitantes. Pero esa versión tampoco logró explicarlo todo. En el libro Leyendas de Tijuana, la escritora Olga Vicenta Díaz Castro, conocida como Sora Abeja, relató que la mujer había llegado desde Guadalajara, abandonada por una familia que prometió adoptarla. Sin dinero ni hogar, se disfrazó con aquel atuendo para sobrevivir, aunque pronto las calles se llenaron de supuestas imitadoras. Finalmente, cuando la histeria llegó a su punto más alto, desapareció sin dejar rastro. Décadas más tarde, un exreportero del periódico El Heraldo confesó que la historia había sido creada por un dibujante llamado Sergio Montelongo, con el único propósito de vender más ejemplares. Aseguró que todo había sido una invención, pero para entonces ya era demasiado tarde. La ciudad recordaba los titulares, los gritos y las noches en vela. Y sobre todo, seguían existiendo quienes afirmaban haberla visto mucho después, incluso cuando los periódicos ya habían dejado de hablar de ella. Algunos decían que se trataba de otra mujer, la misma que aparecía cerca del Panteón Puerta Blanca, vestida también de negro y buscando al hombre que había amado en vida. Otros insistían en que era la misma figura de 1958,
pero convertida en un espíritu errante, condenada a repetir una historia que había empezado mucho tiempo atrás. Hoy nadie puede asegurar qué fue realmente la enlutada. Tal vez una persona enferma de carne y hueso, tal vez solo un mito, o tal vez algo mucho peor. Lo cierto es que incluso ahora hay quienes afirman verla durante las madrugadas frías, caminando sola por las avenidas viejas de Tijuana, con el rostro cubierto y el mismo silencio que en aquellos años. Y dicen que si decide levantar su velo frente a ti, serás testigo de un profundo horror que tal vez podría incluso acabar con tu vida. Andy, la niña fantasma de Puebla. El Panteón Municipal de Puebla, fundado a finales del siglo XIX, guarda entre mausoleos neoclásicos y esculturas de ángeles ennegrecidos por el tiempo los restos de héroes, gobernantes y artistas. Pero entre todas estas tumbas antiguas hay una que se distingue por su color, por su vida y por su leyenda. Su nombre era Andy. Murió en 2011 cuando apenas tenía 5 años y desde entonces su tumba se ha convertido en uno de los puntos más visitados del Camposanto. Entre flores frescas y juguetes descansa una lápida adornada con figuras de Blancanieves y los 7 enanos. En el centro, una fotografía muestra a la niña sonriendo, vestida como una princesa, con esa alegría ingenua que no parece pertenecer al lugar donde ahora reposa. Sin embargo, quienes trabajan ahí aseguran que Andy jamás se fue. Dicen que se aparece entre los pasillos del panteón, caminando con una naturalidad entre los visitantes que puede llegar a ser inquietante, hablando con ellos como si nada fuera extraño. Muchos de ellos desconocen su historia hasta que alguien les revela que la niña con la que acaban de comenzar falleció hace más de una década. Los sepultureros afirman que personas de distintos lugares, incluso de otros estados, acuden a su tumba para pedirle favores. Algunos le dejan cartas, dulces, flores o juguetes, y otros incluso aseguran que esto ha logrado que les conceda milagros. Hay una historia de un hombre que contó que, tras años de no conseguir empleo, escuchó hablar de Andy y decidió ir a pedirle ayuda. Pocos días después, le llamaron para un trabajo. Para muchos, esta es una de las tantas historias que no pueden explicarse como una simple coincidencia. De hecho, la propia secretaria de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puebla, Xóchitl Zárate Tejeda, ha reconocido que recibe constantes testimonios sobre la pequeña, y ella declaró lo siguiente: "Nos cuentan mucho que esta criaturita se aparece a los visitantes y que llega a platicar con ellos". Lo más curioso es que Andy no se manifiesta como otros fantasmas, no se esconde en la oscuridad, no busca asustar. De hecho, siempre la describen como una niña vestida de colores, alegre, que puede ser vista a plena luz del día. Algunos la ven recorrer los pasillos entre las tumbas y luego desaparecer sin dejar rastro, pero siempre con una calma que desarma cualquier miedo. Los trabajadores del lugar también hablan de otras presencias, por ejemplo, una mujer anciana que se sienta sobre los sepulcros o luces que se encienden solas cuando cae la noche, pero ninguna historia ha provocado tanta devoción como la de Andy. Cada día de muertos, su tumba se llena de visitantes que llegan con flores y regalos, convencidos de que aquella niña todavía los está escuchando. A veces, los sepultureros encuentran velas, fotografías o figuras atadas con cintas negras, señales de que no todos acuden en busca de bendiciones. "De vez en cuando hallamos cosas de brujería", comenta uno de ellos. "Las destruimos, decimos que estamos salvando un alma". Quizá por eso la leyenda de Andy se ha vuelto tan poderosa. En un lugar lleno de muerte y silencio, ella representa lo opuesto. Ella representa esperanza. Algunos la consideran una santa no reconocida, otros un espíritu bondadoso que eligió quedarse aquí para ayudar. Sea lo que sea, su presencia se ha convertido en parte de la identidad del panteón. Su tumba, cubierta de colores y risas detenidas con el tiempo, parece recordarle a los vivos que incluso tras la muerte todavía pueden quedar actos de amor. Y hay quienes aseguran que, entre los pasillos del Panteón Municipal de Puebla, a veces se escucha una voz infantil
que pregunta si todavía puede jugar un rato más antes de regresar a casa. El exorcismo de Juárez. A principios de los años 90, la colonia Anapra en Ciudad Juárez se convirtió en el escenario de una historia que hoy provoca miedo y desconcierto entre quienes la conocen. En ese entonces, el barrio era un lugar pobre y polvoriento, rodeado por el desierto y marcado por la violencia y la fe. Las familias se conocían entre sí. Las calles eran tan silenciosas por la noche que bastaba un rumor para alterar la tranquilidad de todos. Entre las muchas casas modestas que conformaban la zona, vivía Silvia, una adolescente de apenas 14 años que compartía techo con su madre y sus 2 hermanos, Gerardo, el mayor, y José, el menor. Su madre trabajaba todo el día, por lo que Gerardo se encargaba de cuidarlos. Durante mucho tiempo llevaron una vida normal, hasta aquel verano, cuando todo cambió. Gerardo contaría años después que su hermana comenzó a juntarse con un grupo de jóvenes extraños. Ellos decían hacer rituales usando la Biblia, y aunque al principio parecía algo inofensivo, con el paso de las semanas, Silvia comenzó a comportarse de manera distinta. Pasaba más tiempo fuera de casa, regresaba con la ropa sucia, con la mirada vacía, o simplemente no regresaba. Una tarde, desapareció sin dejar rastro. Volvió hasta el día siguiente al anochecer, cubierta de polvo, con los pies descalzos y un olor a tierra húmeda que nunca pudieron explicar. Dijo que durante uno de esos rituales se había desmayado y que al despertar se encontraba sola en lo alto de un cerro. No recordaba cómo había llegado ahí, ni cuánto tiempo había pasado. Desde ese momento nada volvió a ser igual. Las noches en la casa se llenaron de ruidos. Silvia hablaba dormida, decía palabras en un idioma que nadie podía entender. A veces se quedaba de pie frente a la cama de su hermano, observándolo en silencio. En ocasiones su voz cambiaba, volviéndose grave y ajena, y su cuerpo parecía retorcerse, como si algo dentro de ella estuviera intentando salir. Al principio, Gerardo y su madre pensaron que se trataba de una crisis nerviosa, así que buscaron médicos, intentaron calmarla con rezos, pero nada funcionaba. Silvia decía escuchar voces, aseguraba que alguien la llamaba desde fuera y que debía regresar al lugar donde todo comenzó. Los vecinos empezaron a notar su comportamiento errático, y como suele ocurrir en lugares donde la religión y el miedo se mezclan, alguien mencionó una palabra que le heló la sangre a todos: posesión. Desesperada, su madre acudió a una iglesia de la zona. Los sacerdotes aceptaron intervenir, convencidos de que estaban frente a un caso real. Y el exorcismo se llevó a cabo dentro de la casa una noche sin luna. Encendieron velas, rociaron agua bendita y comenzaron a orar. Gerardo, desde fuera de la habitación, escuchaba los gritos de su hermana. Eran tan fuertes que parecían provenir de varias voces al mismo tiempo. El ritual se prolongó durante horas, y de pronto se escuchó un estruendo. Resulta que Silvia había roto una ventana y había salido corriendo, escapando hacia los cerros. Lo más escalofriante es que nadie volvió a verla. La policía, los vecinos y hasta los propios sacerdotes participaron en la búsqueda, pero fue inútil. Con el tiempo, la familia se fue de la casa y se les perdió la pista. Años más tarde, Gerardo contó su historia en el canal juarense Culto a la Noche, asegurando que todavía sueña con aquel momento, diciendo que a veces siente como alguien lo observa y que en más de una ocasión creyó ver a Silvia de pie al otro lado de la calle, con la misma ropa con la que huyó aquella noche, sonriendo con los ojos vacíos. Desde entonces, la gente de Anapra dice que por las noches se escuchan lamentos en los cerros y que algunos han visto a una figura femenina caminando entre la arena, hablando sola palabras que nadie entiende. No saben si se trata de Silvia o de algo que se quedó en su lugar, pero todos ahí coinciden en algo. Cuando el viento sopla desde el desierto,
Parece traer una voz que susurra una frase que ella repetía una y otra vez durante su exorcismo. Ella es nuestra. Esperamos que te hayan parecido interesantes estos casos paranormales de México. Gracias por suscribirte y seguirnos en redes sociales para estar en contacto. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like y dejar un comentario para apoyarnos y seguir todo nuestro contenido que tenemos para ti. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masked Man. Nos vemos después.